Arrancamos un episodio más de Voces de la Industria. Quédense con nosotros, la historia de hoy es impresionante. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Delgado, ingeniero industrial, originario de Veracruz, con más de 15 años ya de experiencia en la industria. Se mudó aquí a Ciudad Juárez por este sueño fronterizo y en búsqueda de crecimiento. Hoy es coordinador senior de mejora continua en Foscon y donde ha liderado proyectos de impactos millonarios, es Master Black Belt y apasionado por transformar procesos y formar equipos de alto rendimiento. Comenzamos. Un placer, ¿cómo estás? Emocionado, nervioso y con muchas ganas de compartir lo que es mi historia. Es una historia muy padre, acompáñenos todo el capítulo. Vamos a ver esta manera de trascender y de pisar Juárez, como muchos lo han hecho del sur del país. Así es. Platícanos un poquito de historia, danos contexto de qué tanto estoy hablando y vámonos relajando para platicarnos a gusto. Ok, de acuerdo. Vamos a empezar. 1991 más o menos. Tenía 2 años de edad cuando mis padres decidieron emigrar del estado de Veracruz aquí a Ciudad Juárez. Entonces llegué 1 año, 8 meses, 2 años más o menos. A partir de ahí estuvimos aproximadamente hasta los 12 años cuando yo terminé la primaria. Situaciones complicadas que por ahí vivimos, recordarán que hubo épocas difíciles para las mujeres en esos entonces. Mi mamá tomó la difícil decisión de regresarse al estado de Veracruz, estaba embarazada de mi segunda hermana y pues mi papá no la quiso dejar, entonces nos regresamos al estado de Veracruz. Yo hice aquí toda la primaria, secundaria y preparatoria la hice en el estado de Veracruz, pero azares del destino, algo complicado, no sé, no me adapté a Veracruz. Es una ciudad muy bonita, la verdad es muy verde, hay muchas cosas turísticas, mucho que visitar. Me gusta ir de vacaciones, la verdad me gusta la gastronomía de allá. Regreso más gordito usualmente, pero… No he tenido el gusto, fíjate, Te lo recomiendo, sobre todo el malecón de Veracruz, comer en las fonditas, es un sazón increíble. Okay. Pero no me acostumbré al estilo de vida, no me acostumbré a la manera de convivir de la gente, es muy alegre, definitivamente, pero de repente llegan a ser alegres de más. Entonces decidí regresarme a Veracruz, regresarme a Ciudad Juárez, y pues aquí continué mi vida desde los 19 años hasta la fecha. Entonces de ahí hacia acá, pues, regresé, yo quiero decir, a mis orígenes. Me acostumbré ya a Ciudad Juárez, siento que soy parte de Juárez. Y pues esa mezcla también de culturas del periodo que viví en Veracruz me ha ayudado bastante precisamente a entender la mezcla tan grande que tenemos aquí en Ciudad Juárez, sí. Porque hay gente de todos lados. De todos lados, sí, claro. Sabemos que Juárez recibe a toda persona del sur del país, incluso también del norte. Hay unos que todavía se inclinan más hacia Juárez por el área industrial, porque pues sí es algo que nos respalda, es algo que muchos se han beneficiado de esa parte. Y tú, Miguel, eres uno de ellos. Vamos a entrar a tus estudios, que llegaste a los 19, ya casi para entrar a la universidad, si no estoy mal, que entramos entre los 18 y 19, y empezaste ingeniería industrial de jalón. ¿Cómo fue este proceso? No, fue complejo y bendita maquiladora. Por ahí hablan del sueño americano, yo viví el sueño juarense. ¡Éale! ¡Qué padre se escuchó eso! Sí, prácticamente yo llegué aquí con preparatoria terminada. En su momento, pues mis papás no me pudieron pagar estudios, intenté entrar a la escuela naval militar. Lamentablemente es un proceso muy complejo, son muy pocos los lugares que se ofertan. Si mal no recuerdo, en ese entonces eran 60 lugares para 2 carreras de ingeniería y fuimos más de 5,000 aplicantes. Entonces, lamentablemente no quedé. Viví una experiencia muy suave al entrar ahí para hacer exámenes y todo el show, pero al no quedar, pues se veía complejo mi futuro. Entonces fue parte de lo que me ayudó a tomar esa decisión y llegué aquí a Ciudad Juárez solo con la preparatoria terminada, una carrera técnica en computación y muchas ganas de crecer. Entonces, afortunadamente, en una de las maquilas donde estuve, pues paquete de becas fue lo que me ayudó. Fue una época complicada, me gustaría puntualizar ese escenario que de repente decimos que es difícil, que no se puede, pero hay escenarios a veces mucho más difíciles. Quiero creer que el mío no fue de los peores, porque en esa época que yo regresé, que yo entré a trabajar, hablamos del 2009 más o menos,
recordarás que había crisis, que había poquitos empleos, filas enormes para intentar entrar. Entonces, yo recuerdo que llegué a la empresa un domingo, 5 o 6 de la tarde, a hacer fila para el lunes. Wow. Sí. Entonces, pues afortunadamente quedé. Y todavía me acuerdo, por ahí la persona que me contrató, Mayra, empezó a contar tú, hasta aquí. Y fui el último que agarró. Wow. Entonces, fue difícil el escenario, pero a la vez fue reconfortante el saber que ya tenía trabajo. Y una vez estando adentro, pues curioso el chamaco desde niño, curiosidad innata yo creo que traigo. Empecé a ver procesos, cosas que para mí eran algo diferentes. Reitero, crecí en Veracruz prácticamente, lo que fue mi adolescencia, y los trabajos son muy diferentes. Entonces, al momento de entrar en una maquiladora, veía procesos industriales, máquinas enormes, Todo cantidad. estandarizado. Sí, mucha estandarización, muchas cosas que se hacían igualitas y me llamó la atención, empecé a aprender procesos. Entonces, esa misma curiosidad. De repente me trae poquitas complicaciones porque me cargan trabajo de más. Pero me cargaron trabajo de más, me vieron trabajar, hubo gente que empezó a confiar en mí, por ahí lo menciono más adelante, gente de la que me empezó a apoyar y hasta cierto punto a presionar porque vieron que yo tenía potencial. Entonces, Y tenías hambre, lo mencionaste ahorita, sí, hambre de crecer y de estar en constante pues evolución, entonces eso, mira, abre grandísimas las muchísimas puertas. Sí. sí. Entonces, 2009, más o menos hasta el 2013 es cuando entro a estudiar ingeniería industrial. Pero ya había recorrido un camino algo laborioso. Empecé de operador, estuve un rato hasta que me dieron la oportunidad como inspector de calidad, que también era algo raro para mí. Yo nunca pensé que iba a acabar en el departamento de calidad. Mis aspiraciones en su momento eran ingeniería en sistemas. Okay. Traía por ahí el curso de sistemas, me gustaban las computadoras, pero no se me dio la oportunidad de estudiar. Entonces, cuando caí en calidad, empezaron a hablar de números, de datos, de dígitos, hacer las cosas bien. Se me hizo un mundo interesante. Después me tocó una transferencia de procesos, abrieron prácticamente un área completamente nueva. Fue un reto muy interesante, fueron cosas que yo desconocía por completo y me dieron la oportunidad como técnico de calidad. Entonces ya era un nivel un poquito más arriba, tenía más conocimientos, más responsabilidades. ¿Y a la par estabas estudiando? No, todavía no. Okay. Todo ese camino recorrí Sí, para llegar a asistente de ingeniería de calidad. Okay. Cuando llegué a asistente de ingeniería de calidad, Jesús Mata, el entonces gerente en ese momento, fue el que me jala como asistente y me dice que tengo potencial junto con mi entonces jefe Héctor Gámez. Y pues me empiezan a presionarme para que estudie. Sí, claro. Yo consideraba que ya había pasado mi tiempo, que para qué iba a estudiar, que con lo poco que pudiera, pero me empezaron a decir que había más para mí, que yo podía hacer más cosas, entonces me dijeron, necesitas la carrera, no es opcional, tienes que estudiar. Y pues empezamos por ahí a tener el si se puede, no se puede, me consiguieron una beca, y ya no pude poner pretextos. Sí. Entonces, sí, más o menos 2013, 2014 entré a estudiar ingeniería industrial. Y fue complejo el hecho de tener que estudiar, que tener que trabajar, tenía una familia, un hijo chiquito, era partirme en 40 pedazos diferentes, estaba entretenido. Y sobre pues todo, tú lo ves como entretenido, pero ¿cómo lo llevabas? O sea, tenías turno matutino, sí. ¿a la escuela qué hora? Ok, estudié en el Instituto Superior de Ciencia, es un sistema sabatino. Okay. Considero que me ayudó muchísimo porque yo iba los sábados a preguntarle a mis profes lo que ya vivía. Y los profes me enseñaban cosas los sábados que yo lo revivía entre semana. Entonces era esa parte bonita porque lo que era teoría para mí, a los 2 o 3 días se volvía práctica. Y la práctica yo la entendía con teoría cada fin de semana. Excelente, sí, o sea, entonces, padre. Sí, fue bastante buena la combinación. Y
por un lado. Por otro lado, tuve por ahí pequeñas rencillas con algunos maestros, porque precisamente pues, ellos me lo enseñaban con teoría de lo que habían aprendido y yo lo estaba ejecutando. Y tú, pero profe, pasa esto y esto y esto, Sí, ¿qué hago? Sí, nunca falta el niño de que, ay, sí, sí, y tú eras el... eso me pasó precisamente. Entonces, los fines de semana prácticamente durante 3 años y cachito estuvieron vendidos, no tenía fines de semana para mí. Porque había ocasiones en las que yo tenía que ir a la escuela, se me juntaba el trabajo y tenía que regresar en las tardes o incluso los domingos. Entonces era equilibrar ese escenario. Entre semana era llegar al trabajo en la mañana, por las tardes regresaba a la casa, mi familia, las tareas, descansar, que sobre todo me hacía falta eso. Entonces fue malabarear muchas cosas al mismo tiempo, pero fue una época interesante. Un gran sacrificio. Me hizo crecer, yo digo que me hizo crecer muchísimo, me hizo Claro. entender muchísimas cosas. Claro que sí. Y pues los escenarios definitivamente complejos, creo que al final del día nos terminan forjando. Entonces me ayudó bastante ese periodo. Al ¿Cuánto final duraste pues, así? fueron 3 años y cachito, más o menos. Y el soporte de tu esposa también. Y de mi hijo, de los dos. Llegar y ver a mi esposa, mi hijo corriendo cuando llegaba a la casa. Estaba, ¿qué será? 4 o 5 años. Estaba chiquito. Llegué a la casa y él llegaba corriendo a saludarme, entonces eso valió la pena. Total. Eso ayudó muchísimo. Sí. La vitamina de los niños. ¿Y cómo Sí. fue este crecimiento? ¿Te moviste de ahí? Después de terminé la carrera, por ahí un error dentro de muchos que he cometido a lo largo de la vida, me hizo salir y empecé otra vez desde inspector de calidad. Entonces el periodo donde yo terminé carrera fue algo complejo porque todavía no tenía el título, era el proceso en lo que me daban el papel. Y en algunas empresas me decían que no tenía experiencia suficiente o que no tenía el papel. Y en otras me decían que estaba sobrecalificado. Entonces, esa salida de la empresa y el cambio otra vez fue como volver a empezar. Pero quiero creer que fue más sencillo, porque ya sabía qué hacer. Ya sabía cómo aportar, ya traía ideas nuevas. Entonces, nuevamente un gerente me dio la oportunidad como inspector. Y sí recuerdo mucho eso de, tengo una oportunidad como inspector, ¿la quieres o no? Va, Sí, sí, sí. nuevamente, sí. Le entra. Ajá. Sí, me ha tocado muchas ocasiones así de, mira, tenemos esto, ¿lo quieres sí o no? Adelante. Y en el camino vamos viendo cómo ajustamos. Entonces tuve esa oportunidad, luego cambié a industria automotriz como técnico, me dieron una oportunidad adicional como supervisor de calidad en una industria de aquí de aspas eólicas. Creo que esa también fue una experiencia bastante enriquecedora. Me dieron la oportunidad de crecer como ingeniero de calidad nuevamente, volver a ejercer. Entonces fue un periodo, 3 años más o menos, donde estaba como ingeniero, volví a empezar y volví a subir como ingeniero de calidad. Entonces quiero creer que la experiencia me ayudó, ya sabía más o menos qué hacer, tropezones, gente que confió en mí. Sobre todo creo que la parte importante es esa gente que confía en ti. Sí. La familia sin duda y pues profesionalmente también. Sí, porque has mencionado en la mayoría de tus empresas en donde estás trabajando, has hablado sobre estas personas que te dijeron, aquí está la oportunidad, ¿la tomas o no? Y también reconocerte a ti por dar ese paso y decir, le doy y en el camino voy aprendiendo, voy mejorando. O sea, porque mucha da gente se miedo. arriesga. Sí. Claro que da miedo, Definitivamente. pero lo diste y eso te ha dado esta posición que por el momento tienes, ¿verdad? Y por eso también formas parte de estas personas que representan a todo el sur y que está posicionándose ya a un nivel increíble. Definitivamente. ¿Cómo entraste al último a Foxconn? ¿Cómo llegaste ahí? Estaba en ese entonces ya como ingeniero de calidad y me hicieron la oferta de un reto bastante interesante. Por ahí había complicaciones con cliente, tratar con cliente dentro de la industria maquiladora llega a ser complejo, porque usualmente hay quejas, hay problemas, no puedes gritarle a un cliente definitivamente, tienes que aguantarte a veces situaciones que tú no originaste, pero pues eres el representante, la cara de o quien ayuda con las soluciones. Entonces fue el reto que me dijeron, ¿lo quieres? Y ahí va Miguel de nuevo. Claro que sí, digo Miguel. Entonces, sí.
Entonces sí, me dijeron, la situación está compleja, hay muchas quejas, hay muchas cosas que hacer, muchos equipos con los que trabajar. Ok, vamos. Entonces fue ese escenario que me llevó a Foxconn, a la parte de quejas de cliente, como ingeniero de aseguramiento de calidad. Y aquí fue ya precisamente trabajar con clientes de Estados Unidos, con clientes corporativos, con gente del corporativo también. Y casi todos los días había esta presión de que tenemos una queja nueva, hay un escenario que se está quemando por aquí, hay otras cosas que se están derrumbando por allá. ¿Cómo solucionamos? ¿Qué cosas proponemos? Trabajar con los equipos internos también de repente era complicado, porque cada quien trae sus Y prioridades, sus cada cabeza es un mundo. departamentos, Y cada no. cabeza es un mundo. Entonces, pues el reto fue bastante llamativo y fue lo que me hizo moverme a Foxconn, precisamente esta parte de trabajar con clientes. Y adentro de Foxconn es donde pues, ha dado la mayor parte de mi crecimiento actual. Ahí me tocó hacer el cambio de ingeniero de aseguramiento de calidad a la parte de mejora continua con el programa de cero defectos enfocado en lo que era mejora completa de la calidad. Un cambio de pensamiento de la gente, incentivar a que se hagan cosas diferentes, todo lo que tiene que ver con proyectos y mejoras también. Me encanta eso, porque todas las personas se resisten al cambio. Sí. Es muy difícil hacer eso, y más las personas que llevan mucho tiempo realizando un proceso de alguna manera, pero ¿por qué lo voy a cambiar? Si así está funcionando muy bien, ¿a poco no? Casi te dicen, ¿no? Pero no, o sea, siempre hay manera de mejorar y te reconozco eso, oye, ¿cómo le haces? Ahora sí que pasa el tip. Ni idea. De hecho, en un momento, recomendación personal para todos, Sí. ir al psicólogo puede ser así como una visita al dentista, no te hace daño, de repente una revisadita te ayuda bastante. Y yo creo que 1 o 2 veces por año voy al psicólogo, por lo menos a ver cómo andamos. Entonces, con una de las psicólogas que asistí, yo llegué porque precisamente andaba como, es que no me gustan los retos, es que no quiero, es que... Y le empecé a platicar más o menos parte de lo que ha sido mi vida, todos estos escenarios donde está una oportunidad, la quieres o no. Y me dice, ¿seguro que no te gusta? Así me dijo. Te descubrió. Sí. Entonces me puso a reflexionar mucho de esta parte de, como que el cambio ha sido la constante en mi vida y lo acepto. Entonces, sí de repente me cuesta, tengo miedo, hay cosas que no me gustaría hacer, pero me doy cuenta que después de que las hago no eran tan difíciles o me beneficiaron muchísimo. La parte de la escuela, la verdad, no sabía si meterme a estudiar o no. Y ahora, antes de que sigas con eso y cambies rápido de tema, ya tienes más estudios, compártenos también Sí. tus maestrías y tus posgrados, por favor. Ok. En Foxconn se hizo este cambio de la parte de ingeniero a coordinador, o sería superintendente, ingeniero junior, dependiendo de la empresa. Digo, ingeniero senior, dependiendo de la empresa. Y nuevamente eso de, ¿va o no va? Mandé mensaje a TecMilenio, nada más quería saber, y equipo de TecMilenio, les agradezco, muy eficientes. Sí, a mí también me enredaron y mira, rapidísimo acabé. Pero, ¿cómo te fue a ti? Sí, fue más o menos. Yo mandé mensaje, quería nada más saber qué había, qué se podía hacer y todo lo relacionado a. Entonces, yo estaba como ingeniero, no estaba muy seguro de que el sueldo me fuera a alcanzar para pagar una maestría. Y me terminaron convenciendo y dije, va. Y al mes es cuando me hacen la oferta de, Miguel, en cero defectos, lo que es mejora continua y calidad, necesitamos un coordinador. ¿Quieres o no? Ahí voy. Entonces el cambio de puesto vino con un cambio de sueldo, parte de los convenios que hay con la empresa, pues también tenía un descuento, una beca relacionada y los números empezaron a cuadrar. Entonces me metí a la maestría en finanzas y originalmente había considerado la de calidad y productividad, pero ya llevo bastante tiempo dentro de las áreas de calidad y consideré que no era como que algo que necesitara reforzar. Por otra parte, la verdad la sufrí en la maestría de finanzas, porque a pesar de ser ingeniero, finanzas y los números que ves en ingeniería no son iguales. No. Entonces también esa parte fue retadora, pero fue muy enriquecedora. Ahorita que ya estoy en la parte de proyectos o que estoy con todo lo de mejora continua, ayuda bastante tener esa percepción financiera de las cosas, aparte del conocimiento de proceso. Entonces,
Así terminamos la maestría en finanzas, también un reto bastante complejo. Entré en pandemia, de hecho me tocó entrar online. Súper bien el tiempo aprovechado, ¿eh? Muchos estudiaron durante la pandemia Sí, y fue lo mejor que pudieron hacer para aprovechar ese tiempo parado, literal. sí. No, qué bueno que aceptaste el reto. Entonces, llegaste sin estudios a tus 19 años y luego vas avanzando, trabajando y luego agarras la ingeniería y luego agarras ya la maestría y ahí vas por él. Ya no le quiero decir. Doctorado. Estás en el doctorado. Increíble, vas. Antes de eso me convencieron de una segunda maestría. Ándale. Qué padre, qué bueno. Y eso es lo que también quería compartir, que el área industrial, y lo defendemos aquí porque es Voces de la Industria, apoya y impulsa. Muchas personas que están enfrente de ti, arriba de ti, te jalan y te dicen, este puesto requiere una ingeniería. Este puesto lo tomas, requiere una maestría. Y no te dicen, requiere y no te apoyamos. No, al contrario. Y te apoyo con la beca de esto. Entonces, aprovechaste las oportunidades, las tomaste y ahorita ya estás como Mejoras Continuas, Coordinador senior de mejora continua. coordinador senior de Mejoras Continuas en Foscon. Es algo muy padre que todo esto tendría que ser escuchado para muchas personas, porque tú lo sabes, muchas personas vienen de otros lados y han avanzado, y eres una historia, un testimonio de esto. Entonces, nos quedamos, yo quería como nada más aterrizarlo para que estuvieran conscientes de que pues has avanzado bastante, ¿no? Sí. Entonces, ahí en Mejoras Continuas tienes este apoyo financiero, ya hiciste el match con esto, te funcionó muy bien, estás ahorita con el doctorado. ¿Y el doctorado de qué es? ¿También viene ahí financiado por la industria? No, ese sí. Ese ya es propio. Dijeron, no, ya te este fue apoyamos más, suficiente, dijeron. sí, sí, este fue más incertidumbre personal. De hecho, el doctorado que estoy haciendo es en alta dirección. Ah, ok. Y mi tesis o mi enfoque va a ser en la parte de liderazgo. Por ahí considerar que de repente tenemos gente que consideramos técnica muy buena, la subimos y lamentablemente pues su perfil ya no es el adecuado para una posición de liderazgo. Sí. Entonces parte de lo que quiero estudiar y mi enfoque va a ser industria maquiladora Ciudad Juárez, es cómo elegimos a los líderes, cómo vemos esas habilidades técnicas, esas habilidades blandas, ese paquete, esa combinación que llega a ser complicada, pero necesaria para pues, ejercer la profesión. Al final del día, liderar gente no es tan sencillo, es una combinación de muchos factores y lamentablemente los ingenieros nos llega a doler poquito el hecho de desarrollar habilidades blandas. Okay. Entonces mi doctorado más por esa parte, es doctorado en alta dirección y el enfoque va a ser liderazgo. Está muy padre porque si vas, bueno, ya eres líder, tienes personal a tu cargo. ¿Cómo es lo de Mejoras Continuas? ¿Ya tienes tu personal a tu cargo? ¿En qué te enfocas? Platícanos un poquito de eso. Okay. Prácticamente la función del departamento es trabajar con todo lo que son ideas de mejora, asesorar a la gente que necesita como que ese pasito a pasito de cómo hacer proyectos. Hay gente que de plano ya trae mucha experiencia, mucho colmillo y lo que al final del día le ayudamos es meramente hacer documentos, presentaciones, cosas burocráticas. Y por otra parte, reiterando, es este soporte técnico, herramientas para usar, estadísticas, presentaciones, cómo empezar a hacer análisis correctos o más amplios. Entonces, prácticamente el departamento se encarga de toda esta gestión. Y mi función pues es estar dándole soporte a los ingenieros, juniors, técnicos, de todas las habilidades o todas las cosas que tienen que desarrollar, como coordinar y programar qué es lo que vamos a darle prioridad. Más o menos por ahí vamos. Abarcas bastante. Es la planta en general, de hecho nos Abarcas toca, bastante, toda la planta. nos toca estar prácticamente en cualquier proceso. Okay. Estamos hablando de procesos productivos, ayudar a la gente en las operaciones como tal, procesos administrativos, algo con la cafetería, cuestiones de recursos humanos, tal vez seguridad de higiene. Entonces, ¿Y qué parte te gusta más? Mejorar. personalmente, finanzas. Sí, claro. Me encantó mucho ya después de que lo estudié, que lo aprendí. Creo que es un idioma completamente diferente, pero es muy llamativo. Sí. Entonces, personalmente me gusta la parte de finanzas. Mi especialidad siempre ha estado en todo lo que es estadística y pues en general soportes para toda la planta, desde el proceso de logística, planeación, todo lo que son mapeos, ayuda con ideas de mejora en los operadores, a todos los niveles. Va. Y bueno, yo he visto que la maquila te da bastante, ¿verdad? Ya lo platicamos.
¿Y tú qué has aportado a la maquila? ¿Qué sientes que dices, sabes que yo hice esto y nutrió bastante o favoreció a la maquila o me reconocieron a tal grado de que, o sea, dime, ¿cuál ha sido tu más grande reto que lo has hecho y has aportado y diste un brinco y que sentiste orgulloso? Hay dos. Hay dos. Ahorita que me vienen a la mente representativos, uno fue hace años cuando todavía no tenía el título de ingeniero, pero ya tenía el puesto. Y fue una transferencia de una planta que cerró en Estados Unidos, se la trajeron aquí a Ciudad Juárez y fue un caos, Traértela. definitivamente. Mucha de la gente que le ha tocado hacer transferencias, introducciones de nuevos productos, me entenderá que una transferencia no es sencilla. A pesar de que se planea, que son muchos meses de anticipación y que hay muchos diagramas y cositas que se supone que vamos desarrollando para que se haga adecuadamente, llegan a haber detalles. Y en este caso, pues, no se planeó adecuadamente, fue complejo. Entonces, durante ese periodo, considero que sí fue muy desafiante. Creo que es lo que más me ha formado hasta el momento como ingeniero. Pero funcionó y funcionó bien. También tuvimos escenarios con quejas de cliente, tuvimos que hacer estudios, modificar procesos, cambiar muchas cosas. Y al final del día, pues el proceso funcionó bien, tuvimos clientes contentos, una producción un poco más estable. Creo que el sacrificio valió la pena y fue trabajo de equipo. Personalmente considero que fue el escenario donde fue más difícil para todos, pero creo que fue donde estuvimos más acoplados. Porque usualmente llega a pasar que yo como calidad me encargo de que esté bien y tú como producción te encargas de que se produzca rápido, ingeniería tiene sus prioridades y aquí sí llegamos a ver un escenario donde producción me decía que estaba algo mal de calidad, yo intentaba que se produjera más rápido. La pelea sin fin de producción y calidad. En este caso fue al revés. Ah, ok. Por eso te digo que, no sé, como que durante ese periodo entendimos que la prioridad era que se produjera y se produjera bien. Y todos estuvimos como que interactuando entre los diferentes puestos y tratando de ayudar en lo más posible. O sea, fue buena comunicación en sí. Sí, por eso yo considero que, no sé, la misma presión fue la que nos hizo entender que teníamos que cambiar la manera de trabajar y trabajamos muy bien. Sacarlo porque lo sacamos. Sí, sí, definitivamente. Ese fue uno y ahorita, segundo, la parte de cero defectos, todo lo que tiene que ver con un cambio cultural, que a final de cuentas la cultura no es sencilla. Y pues como ingenieros no se nos da mucho eso tampoco. Entonces, esta parte de trabajar con la gente, de convencerlos de que sí se pueden hacer cosas diferentes y sobre todo el empezar a desarrollar. Personalmente me gusta mucho trabajar con la parte de entrenamientos, enseñar a la gente. Yo soy un fiel creyente de que si capacitas a tu personal va a ser mucho más sencillo para ti. Mi equipo de trabajo en lo personal, sí procuro tratar de ayudarlos, desarrollarlos, entrenamientos, habilidades nuevas, retos que tal vez de repente como que se rehusan poquito, pero al final del día la intención es que ese reto los haga crecer, que los haga aprender cosas nuevas y aparte de todo lo que tiene que ver con la cultura de cero defectos, hemos desarrollado entrenamientos internos que a veces llegan a ser caros por fuera o llegan a ser un poco difíciles y en conjunto con mucha gente de la empresa que ya trae esa experiencia, hemos desarrollado entrenamientos sólidos para empezar a hacer un poquito más de sinergia con todos los equipos. Sí. Creo que son de los más representativos y en general me gusta tratar de hacer lo mejor que puedo en cualquiera de las empresas donde estoy. Creo que por eso define tu puesto, calidad, el mejorar y el que tú quieras hacer las cosas de lo mejor posible, van alineados. O sea, es tu persona y es tu trabajo. O sea, siento que es lo mismo, pero tú proyectado en tu trabajo. Es algo muy padre. El de el de cultura de cero me gusta. Me cero gusta defectos. Cero defectos, perdón. Sí. Cambiarle todo el chip a las personas y también el que estés interactuando calidad de producción. Yo sí he escuchado mucho que se da esta fricción. Sí. ¿Cómo la manejas tú también en eso? Yo lo aprendí desde hace, yo creo que desde los orígenes como operador, porque me acuerdo, muchos de mis compañeros en la misma línea de producción me decían, no, es que hay que producir y producir y producir, pero yo tenía uno de calidad que me molestaba y me molestaba y me molestaba. Entonces, como que encontré ese punto medio donde, mira, no estoy produciendo al 100%, pero no estoy sacando defectos. Tú, compañero de al lado, estás produciendo al 100%, pero tienes 15, 20% de defectos.
Entonces yo estoy produciendo más rápido que tú. No sé, cómo que me quedó esa idea cuando yo estaba en la línea de producción y lo fui traspolando a todos los procesos y hasta la fecha yo estoy consciente de que como representante del departamento de calidad tengo que hacer que se vaya bien el material. Pero yo como parte de la empresa, si no produzco, no nos pagan a ninguno. Entonces es un equilibrio bastante interesante y por ahí algunos de mis antiguos jefes me llegaron a decir eso, o sea, estar en calidad es estar entre la espada y la pared. Tú tienes que cuidar al cliente porque es tu función, pero tienes que cuidar a la empresa porque es la que te paga. Entonces sí llega a ser complejo. Personalmente siempre trato de hacer lo mejor que se pueda con la gente de producción, a llegar al punto de, si paras una línea, hay que ver cómo la reactivamos. Experiencia personal. Hace algunos añitos, ya bastantes, no te lo voy a negar, se sintió genial llegar a una área completa, toda un área completa de producción y decir, paren todo, porque lamentablemente el producto estaba mal. O sea, el poder, la autoridad, el decir, dejen de producir, la verdad se siente, es una energía entretenida. Entonces llegué a ese punto donde hay que parar todo. Pero otra parte de mí también me estaba como que picando con un trinche de, oye, estamos parando, es mucho dinero, son muchas piezas que se están dejando de producir, hay que reactivarlo, ¿qué hacemos? Entonces fue como que esa lucha interna entre tienes el poder, pero tienes la responsabilidad también, porque el proceso está detenido porque tú lo dijiste. ¿Qué hacemos para que vuelvan a producir? Entonces, es la única vez que me ha tocado parar un proceso a ese nivel. Sí, de repente una que otra máquina, una que otra línea, porque pues estamos teniendo defectos, y llega a ser más difícil producir con defectos, llega a ser más caro y ponemos en riesgo a la compañía y al cliente. Entonces, Supongo que era también un defecto muy fuerte para fue un defecto generalizado, era materia prima lo que nos estuvo fallando en ese entonces. Lamentablemente era el mismo lote de producción para todos, así que tuvimos que… Y ya después de eso, después de sentir esa emoción por dentro, sí andábamos vueltos locos por la planta buscando qué alternativas teníamos para empezar a producir otras cosas y no estar detenidos. ¿Cuánto es el máximo tiempo que puede durar para una línea? Que puede durar lo que sea necesario. En esa ocasión fueron como 15 minutos, pero a mí se me hicieron años. Sí, claro. Sí, parar una línea de producción es carísimo. Y aquí hablamos de líneas de producción, ensambladoras son peor todavía. Claro. Por la gente de automotriz me entenderá. Okay. Pero sí, Bueno. fue una experiencia compleja, pero es parte de, mientras hagas esa mancuerna con la gente que trabaja contigo y lleguemos al entendido de que todos estamos ahí para producir al final del día. Oye, por ahí me dijeron también que tienes mucha relación con taiwaneses ahorita. Y pues pueden ser complicados, o sea, tienen una manera de trabajar así como yo creo más estricta, o sea, sí dicen que de todos modos la maquila te educa y está como muy estandarizado todo y todos como robotitos, ¿no? Puede ser. ¿Ellos yo creo más o cómo te ha ido con ellos? Hasta el inglés. O sea, llega a ser complejo la parte de la comunicación. Recomendación personal para todos los ingenieros, aprendan inglés. claro. Ese definitivamente no es un negociable. Personalmente yo lo aprendí por la mala, me tocó muchas presentaciones. Nuevamente esa idea de vas, y me tocaron presentaciones, alegar con clientes, con proveedores, en inglés, y mi inglés no era el mejor que digamos. Todavía no lo es, pero ya me puedo comunicar. Y como dices, con ellos de repente llega a ser complejo el hecho de que pues, somos idiomas diferentes, culturas diferentes, y al final del día el inglés no es su idioma natal, ni el de nosotros es el idioma natal. Hemos tenido por ahí complicaciones donde pues, ellos quieren algunas cosas que nosotros no entendemos bien cuando las piden, y llega a ser algo tardado, llega a ser complejo llegar al mismo resultado, pero creo que son pacientes, llegan a ser muy serviciales también. Entonces, son culturas completamente diferentes, pensamos de manera diferente, hay cosas que a veces nosotros no entendemos de ellos, hay cosas que ellos no entienden de nosotros, pero… Pero empiezan a hablar en lenguaje de señas. We are Mexican. De hecho, sí me ha pasado algunos ingenieros que se han llevado a gente de Asia a convivios. No sé cómo le hacen si no hablan inglés, pero ellos se comunican y conviven y terminan felices. Entonces, pues aceptan el reto. ¿se rompe la barrera? Sí. Se rompe la barrera, somos mexicanos y hacemos cosas como esa.
Muy bien. Y es como dices, lo complejo llega a ser eso, el hecho del idioma de comunicarnos es el primero. Y la parte cultural definitivamente juega un papel muy importante. Nosotros hay cosas que vemos normales, lo platicaba hace como 2 o 3 días con un amigo, que precisamente hablaba de la comida china o comida japonesa, comida asiática, que estaba rara. Y le digo, ¿estás consciente de que comemos tripitas y colita de pavo y cosas que no son tampoco tan normales? Entonces, ese entendimiento también es compartir, abrirnos, decirles qué es lo bonito de México, advertirles que no todo es bonito y dejarlos que nos compartan también cosas. Llega a ser muy funcional. Okay. Entonces, sí, trabajar con gente de aquellos países es una experiencia bastante bonita. Difícil por el idioma, pero enriquecedora. Muy bien, me da gusto que tenía la intriga yo de, o sea, tal vez está un poquito de fuera de lugar en la pregunta, pero tenía la intriga, o sea, porque también yo veo a mi papá, que también las mañanas estaban juntas y luego dice, ay, cómo hablan feo los chinos. No les entiendo, y así empieza, ¿no? Entonces, creo, me dijeron, oye, Miguel ha tenido también el contacto, pregúntale cómo le va, él cómo lo maneja, porque aquí sumamos una educación más que tuviste que realizar, el inglés, o sea, de aparte de las maestrías, del doctorado, de esto, sumamos el inglés, algo tan básico que aquí todavía lo tienes que nutrir también. Ya para cerrar, me gustaría que nos compartieras también este proceso de que entraste como operativo en la área de operaciones, pues, y luego fuiste creciendo, y yo quiero que las personas también vean este reto, que les compartas tu mensaje, que les compartas la idea o el toro por los cuernos, como le quieras compartir, pues, esta manera de trascender a ellos, que ahora sí que hay mucha persona del sur y sí se puede, ¿no? Complicado. Dentro de los cursos, pláticas y cosas que he dado por ahí, algo que platico o que usualmente comento con la gente es el hecho de aprender de ser más valioso. Y ahorita lo vivo con mi hijo. Acaba de entrar también a la maquiladora, de operador. Y trae esa chispa parecida a la mía de curiosidad y querer aprender cosas. Entonces, algo que usualmente platico mucho con la gente es, haz lo mejor que puedes. Si tienes esa oportunidad de aprender cosas nuevas, de hacer cosas que no son tu responsabilidad, utilízala, apréndelo. En algún momento te van a dar una recompensa. Si no pasa, porque puede pasar. Hay jefes que no valoran el trabajo, hay gente que no ve lo que tú estás haciendo. Hay muchas otras empresas que lo van a valorar. Habrá cosas que tú vas a saber hacer porque tuviste esa oportunidad, porque tal vez te cargaron la mano, porque tú dices que era trabajo que no te tocaba y que se aprovecharon de ti, pero eso el día de mañana a ti te permite llegar a una empresa y decir, yo sé hacer esto, esto, esto y esto, y valgo tanto. Entonces, personalmente es lo que a mí me ha funcionado mucho. Esa parte curiosa me hizo tener muchas actividades que no eran mi responsabilidad. Actualmente estoy en la parte de proyectos y conozco muchos procesos precisamente por eso, porque yo me puedo sentar con la gente de planeación y entender lo que es la cadena de logística, ver a la gente de recursos humanos, sus procesos de contratación, platicar directamente con personal operativo. Entonces, a mí me ayudó mucho el hecho de experimentar y hacer cosas que no eran mi trabajo. Mi trabajo era revisar y decir si estaba bien o estaba mal. Entonces, mi recomendación sí es esa. Si tienen esa oportunidad, aprovechenla. Probablemente va a pesar, probablemente va a ser algo que en el momento no quieras realizar, pero búscale el lado positivo y sobre todo el aprendizaje, porque el aprendizaje es algo que nadie te va a poder quitar. Te van a poder quitar el puesto o vas a poder perder tal vez cosas que se supone que eran privilegios tuyos, pero el aprendizaje te lo quedas hasta el último de tus días. Ese sí, no se va. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Dar ese extra en todo lo que hacemos. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, gracias por la Miguel. invitación. Me voy muy contenta, me voy muy, pues no sé, como tranquila también a la par, como muy a gusto. Muchas gracias por compartirnos esta historia. Era de primer episodio, de primera temporada, el tener una persona que nos venga a aportar este proceso, este crecimiento que le ha dado la industria, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos en el próximo capítulo de Voces de la Industria. Un placer que estén con nosotros y nos vemos pues el próximo martes. No se lo pierdan. Hasta luego.